Vamos ahí a Lamentaciones capítulo 3 y vamos a concentrarnos en el versículo 19 al versículo 24. Lamentaciones capítulo 3 del versículo 19 al 24. Yo voy a leer el primer versículo. 19, 20, 21. Y así como hicimos hace un ratito el ejercicio, mi hermana Mari va a leer el número 20, mi hermano Jesús el 21, mi hermana Blanquita el número 22. Y así hasta que terminemos. ¿Ya lo tienen? Lamentaciones capítulo 3. Yo comienzo leyendo el versículo 19. Dice la palabra del Señor así: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. El 20, hermana Mari. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El 24 juntos. Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén, dice el versículo 24, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Hoy vamos a hablar, hermanos, cómo triunfar sobre la depresión, cómo luchar en contra de la depresión en lo que hemos leído en Lamentaciones, versículo 3, 19 y 24. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te ponemos en tus manos esta predicación, ponemos en tus manos esta reflexión del día de hoy, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier situación que impida que podamos poner atención, Señor, y que podamos atender lo que tú nos quieres decir. Te bendecimos tu santo nombre, Señor, y todo esto te lo entregamos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, quiero ponerlos en un breve panorama para que entendamos un poquito más, para que conozcamos el contexto de esta predicación. Miren, a lo mejor nosotros no estamos viviendo con depresión, pero a lo mejor conocemos a alguien que tiene depresión y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo triunfar, cómo luchar y triunfar sobre esta depresión. Miren, lo que acabamos de leer ahí en Lamentaciones se sitúa en el año 586. Jerusalén se encuentra destruida, todo esto es antes de Cristo. Jerusalén se encuentra destruida, los muros de la ciudad habían sido derribados, el templo de Dios que en anteriores ocasiones había construido Salomón, en una anterior ocasión estaba ya destruido, y entonces el pueblo de ahí, de Israel, los cientos de judíos, habían sido llevados cautivos a un país llamado Babilonia, que estaba gobernada por un rey llamado Nabucodonosor, causando una terrible desgracia para todas estas personas. Entonces, imagínese usted lo que a muchos de estos judíos en aquella época sentían, porque habían sido sacados de su pueblo, habían sido llevados a una tierra extranjera para vivir como esclavos, con costumbres extranjeras, con situaciones que claro que los comenzaban a afectar. Algunos de ellos pues a lo mejor se acostumbraron, pero otros más comenzaron a desarrollar tristeza, una tristeza profunda, desesperación, y algunos más comenzaron a vivir con depresión. Eso le sucedió al escritor de esta porción de la Biblia, al escritor de Lamentaciones, que fue el profeta Jeremías, que él se sintió con mucha tristeza, la suficiente para que algunos estudiosos bíblicos sugirieran que este hombre desarrolló un tipo de depresión debido a que veía cómo el pueblo de Israel, cómo los judíos sufrían porque no obedecían lo que Dios mandaba. Pero bueno, para esto quiero decirles brevemente qué es la depresión. Una definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades o en las situaciones diarias de las que normalmente disfrutaríamos. Que esto va acompañado por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. Fíjese que cuando usted ya se siente triste, que ya no quiere
o que ya no tiene sentido por el que vivir por al menos 2 semanas, ya se le puede considerar que ya es un tipo de depresión. La depresión es un desorden complejo. Un estudio publicado en el 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión, diferentes síntomas. Se estima que la depresión afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo y en su mayoría a mujeres. Sabemos que si hay depresión también en un miembro de la familia, el riesgo de que otros puedan padecerla aumenta. Entonces, vemos este cuadro de la depresión. Podemos observar que es una disfunción que también tiene un componente genético, pero sin embargo, también hay una relación entre la mente y el cerebro que es una relación compleja. No siempre es fácil saber en este tipo de cosas donde termina la biología y donde comienzan los hábitos y conductas que desobedecen a Dios y que también pueden causarnos este tipo de situaciones. En México, un informe del Instituto de Biomedicina de la UNAM nos enseña que la depresión puede ser superada en algunos casos de manera espontánea y algunos más con terapias. Pero nos preguntamos esta mañana, ¿qué papel juega Dios en poder superar la tristeza en aquellos momentos difíciles de la vida? Bueno, el día de hoy vamos a aprender qué nos dice la Biblia acerca de la depresión y cómo podemos luchar en contra de ella. Tomando el texto base, ahí en Lamentaciones 3, vamos a aprender hoy 4 pasos para entender y luchar contra la depresión. ¿Qué pasó, hijo? ¿Querías ir a hacer algo? Ven, siéntate ahí, si quieres. Entonces, vamos al primer punto, hermanos. Y el primer punto lo encontramos ahí en el versículo 19 y 20. Y algo que debemos de aprender de la depresión es que la depresión se alimenta de lo que está en nuestro interior. Mire cómo dice ahí el 19 y el 20, se lo vuelvo a leer. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Fíjese cómo dice el versículo 20. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Mire, el libro de las Lamentaciones se escribe en un momento importante en la historia de los judíos, pues al verse inmersos en una situación de destrucción y muerte, todos los que estaban ahí vivían en una situación de extrema tristeza. Entonces el profeta Jeremías se pasea en medio de las ruinas de lo que antes era la alegre y hermosa Jerusalén. Recuerden que en este momento había sido conquistadas por Babilonia, se habían llevado a muchas personas cautivas, y entonces él se pasea y se da cuenta del dolor y de la tristeza que están viviendo todos sus coterráneos. Y entonces a él vienen esos recuerdos y pasan por su mente y él imagina el maravilloso esplendor que antes tenía Jerusalén. Entonces él comienza a sentir ciertas cosas, ciertos sentimientos que pueden ser compartidos por muchos de nosotros cuando recordamos algunos momentos en los que fuimos muy felices en contraste con los momentos de profundo dolor y de tristeza. Bien podríamos pensar que el corazón del escritor está al borde de una depresión. Y esto es así. Si nosotros nos regresamos a los primeros 2 capítulos y los 18 versículos del capítulo 3, vamos a ver cómo Jeremías nos presenta un panorama deprimente, que él es el que nos describe ese sentimiento similar al de muchas personas que sufren depresión. Cuando regresamos a los versículos base, ahí en el capítulo 3, podemos ver cómo el autor nos dice que él recuerda, es decir, que está pensando constantemente en eso. Versículo 20, ahí como dice, siempre tengo presente. Que él nos dice que él lo recrea en su mente, que él recrea la tristeza y el abandono de ver destruida su nación. Por eso su corazón se aflige. Y entonces esos recuerdos vienen a ser, como dice ahí, como la hiel, como el ajenjo, dicen otras versiones, que es un elemento amargo y es un elemento de mal sabor que creo que a ninguno de nosotros nos apetecería probar. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué vamos aprendiendo aquí? Bueno, que para Jeremías sus emociones provocadas por los recuerdos son como veneno que le corroe y hiel que le deja un mal sabor de boca. En el versículo 20 nos dice que cuando se pone a pensar en ello,
en la destrucción de Jerusalén, su ánimo, sus ganas y sus fuerzas se vienen abajo. En esta versión dice: yo pienso en eso y me deprimo. Como lo mencionamos anteriormente, las situaciones difíciles sobrepasan la capacidad de responder y podemos caer en abatimiento. La enseñanza de esta porción es que cuando nos suceden eventos desastrosos en nuestra vida, estos ocupan casi la totalidad de nuestra mente y nosotros tendemos a recordar. ¿Les pasa eso, hermanos? Cuando nos pasan cosas malas, casi siempre nos ponemos a pensar en eso. No nos ponemos a pensar en las cosas buenas, y las cosas malas nos traen, y ahí las traemos presentes y seguimos pensando en esas cosas malas y seguimos pensando en esas cosas y en esas situaciones difíciles. Revivimos esas cosas y estos nos resultan tan amargos como hiel y como ajenjo. Es como si estuviéramos reviviendo constantemente esas cosas. Por ello debemos de aprender, amados oyentes, que la depresión se alimenta con nuestros recuerdos y nuestros pensamientos. Cuando usted y yo caemos en depresión, nuestra mente solamente da vueltas en aquello que hizo perder el interés por seguir viviendo. Y estamos recordando y estamos recordando. Y las personas en depresión recrean una y otra vez dichos pensamientos, alimentando aún más la ya sensible situación, cayendo en un círculo vicioso. El profeta Jeremías experimentaba eso. Por ello, querido oyente, para que usted y yo podamos ir luchando cuando tengamos esos momentos de depresión, debemos de recordar, y este va a ser el segundo punto que encontramos en el versículo 21, debemos de recordar que existe una esperanza. ¿Qué dice ahí en la palabra el versículo 21? ¿Me lo pueden leer, por favor? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Esto qué? Recapacitaré Ajá. en mi corazón, por lo tanto esperaré. No traen la otra versión, ¿verdad? Bueno, dice en esta versión: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El mismo profeta Jeremías nos conduce a un segundo paso para ser libres de la depresión, pues estando él mismo viviendo en su desgracia, dice que él reconoce la situación que está viviendo, la admite, pero entonces toma una decisión que también nace de su corazón. ¿Qué es esa decisión? Bueno, trae a la memoria algo que le pueda dar esperanza. Ahora bien, aquí pudiese haber una complicación, sobre todo si el contexto en que la persona deprimida es un contexto donde nada bueno puede recordar. Pero déjeme decirle algo, Jeremías también estaba en una situación así, pero la diferencia era que Jeremías sabía de Dios y creía en él. Por esa razón dice traer a la memoria esa esperanza, la esperanza que Dios puede dar. La mayoría de las personas con depresión fracasa en su lucha contra la depresión porque no existe nada en este mundo que pueda darles la esperanza que se necesita. Y de hecho así es. Nada, ni las posesiones, ni un mejor trabajo, ni un gran tratamiento médico, absolutamente nada humano, queridos oyentes, ni nada creado por el humano puede devolvernos la esperanza. Pero déjeme decirle que sí existe algo que puede dar esperanza, y ese algo, que más bien es un alguien, es Cristo Jesús. Cuando yo realizaba esta predicación, leí un artículo que hablaba de la depresión. El especialista, el psicólogo que escribía ahí, recomendaba que para salir de la depresión la persona debe de hallar motivos y debe de hallar razones para salir de esa depresión. Y esto es una respuesta. Pero déjeme decirle, querido oyente, que desafortunadamente la gente busca y busca, pero sin encontrar nada. Pues muchas personas viven todavía en una oscuridad causada por el desconocimiento de Cristo. Y entonces ponen su esperanza en cosas que no le sirven. Mucha gente conoce a un Jesús histórico y a un Jesús religioso, a un Jesús que está crucificado, y ahí lo ponemos luego muchas veces en las paredes. Pero se necesita conocer y tener fe en un Jesús que no está muerto, sino que es un Jesús vivo, eterno y poderoso. Un Jesús que es capaz de hacer
posible lo imposible. Entonces, el profeta nos enseña que cuando Cristo vive y reina en nuestra vida y avivamos esa relación todos los días, podremos decir que le conocemos, y entonces en los momentos de dificultad, de depresión, vamos a poder decir como el profeta: entonces algo más viene a mi memoria, recordé algo que me da esperanza, recordé que soy hijo de Dios y que este solo es un bache del cual Él me sacará. Porque déjeme decirle que ser cristiano no nos exime de sufrir momentos de tristeza. Ser cristiano no significa que no vamos a pasar por momentos tristes, incluso por a lo mejor algún momento de depresión o algún momento que rebase nuestra capacidad de salir adelante. Pero es en esos momentos que debemos afirmarnos en el Jesús en quien usted y yo creemos, porque solamente Él puede darnos esperanza. Y eso es una verdad y una realidad. Así que pues el segundo paso, si queremos triunfar, es creer en un Jesús que puede dar esperanza de vida y una vida abundante. ¿Qué dice Juan 10:10? Alguien que me lo busque rápido, por favor. Juan 10:10, ¿qué dice? Juan 10:10. Juan 10. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor ahí no nos dice que no vamos a pasar por situaciones complicadas, ¿no? Él nos está diciendo que aún en cualquier situación Él ha venido para darnos vida en abundancia, y eso es una esperanza que Él quiere que sea recibida en el corazón de cada oyente este día. Vamos adelante y continuemos analizando esta porción bíblica, porque vamos a encontrar un tercer paso para vencer la depresión. Fíjale, hijo, por favor. Y esto lo encontramos en el versículo 23. El versículo 23 dice así: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Entonces, si nosotros queremos luchar y vencer la depresión, como tercer paso tenemos que creer en la fidelidad y misericordia de Dios. Creer en la fidelidad y misericordia de Dios. El tercer paso, queridos hermanos, el tercer paso para esto es que nosotros reflexionemos en Dios y su carácter. En este caso, en su fidelidad y misericordia. ¿Saben? Quien está deprimido no puede muchas veces salir de esta enfermedad porque no encuentra un motivo sólido al cual aferrarse. Ya lo vimos en el punto anterior. Y si bien es cierto que a lo mejor una amistad, que la familia, que la pareja, que los hijos, que el trabajo pueden ser motores que impulsen a la recuperación de una persona, en otros casos, estas mismas personas pueden también ser el último clavo al ataúd. ¿Por qué? Bueno, porque somos humanos. La Biblia nos llama a entender que no podemos confiar en otro ser humano, porque éste sin duda en algún momento fallará. Ahí más adelantito, Jeremías 17:5, ¿qué dice, queridos oyentes? 17:5. Jeremías 17:5, ¿qué dice? Está atrasito, no adelantito, perdón. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En pocas palabras dice ahí que maldito el hombre que confía en el hombre y que no pone su confianza en Dios. ¿Eso qué significa, hermanos? Que las personas que están en depresión no deben de buscar ayuda psicológica o terapéutica. No se trata de eso. Es una herramienta más. Pero no podemos poner nuestra confianza total en nada que no sea nuestro Dios. No podemos confiar en nadie más que solo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios nunca fallará. Mire, le voy a dar unas citas para que las anote, no para que las busque. Números 23:19, Hebreos 11:11, Salmos 36:5, Números 23:19, Éxodo 34:6. Y hay más de 20 versículos, les repito: Número 23:19, Hebreos 11:11, Salmos 36:5. Si quiere luego se los paso. Números 23:19, Éxodo 34:6. Y más de 20 versículos nos hablan de la fidelidad de Dios.
Es por eso, querido oyente, que si en algún momento de su vida usted se ha sentido, siente, o en algún momento usted llega a sentir depresión, debe de recordar que Dios puede y quiere ser ese motor que lo impulse a salir de esa y cualquier otra situación negativa. Ahora, no solamente eso, también el versículo base que acabamos de leer ahí en Lamentaciones nos habla de que Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Bueno, de manera sencilla diremos que misericordia significa miseria, y viene del significado original que significa miseria y corazón. En pocas palabras, significa sentir la miseria de otro en el corazón. Jeremías nos invita a reflexionar en que Dios siente y hace suya la miseria, las situaciones difíciles de nuestra vida. Esto nos hace entender que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que se compadece de nosotros y que atiende nuestro clamor. Por ello es importante que en cualquier momento nosotros acudamos al único que realmente puede hacer un cambio en nuestra situación. Regresamos a la historia bíblica y vemos que los judíos habían pasado por un tremendo tiempo de esclavitud y de penuria. Sin embargo, el amor de Dios, el cual no conoce límites o fronteras, se manifestó una vez más. Pues aun cuando Dios ejecutó su disciplina, vamos a decirle así, en contra del pueblo de Israel, el Señor les vuelve a dar una nueva oportunidad. Y es así como en el año del 537 a.C., otro rey llamado Ciro derrota al imperio de Babilonia y entonces libera a los judíos, y los judíos regresan a reconstruir la ciudad en Jerusalén para después de ello empezar a prepararse para recibir a el Mesías. Entonces, en medio de la desolación y abandono que sentía Jeremías, se nos dice que cada día debemos de recordar el amor y la misericordia de Dios, queridos hermanos, y que ésta se renueva cada día. Sin duda alguna, quien padece de la depresión debe de recordar que existe un Dios que lo ama profundamente. Tan profundamente nos ha amado que envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz. Y ese hecho debe de ser el principal motivo para levantarse cada día con el firme propósito de vencer a la depresión. Siempre buscando la misericordia de Dios y recordando su gran fidelidad. Y finalmente vamos al versículo 24. Porque es ahí donde vamos a encontrar ese último paso para tener la completa victoria sobre la depresión. Y esto es que usted y yo tenemos que vivir con fe en Cristo Jesús. Fíjese cómo dice, no solamente tener, sino vivir con fe. Esto debe de ser constante. El versículo 24 dice lo siguiente: por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Se da cuenta qué maravilloso? Dice, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y esto, hermano, no solamente lo podemos aplicar cuando usted y yo tengamos depresión, cuando tengamos tristeza, cuando nos sintamos mal, cuando estemos ansiosos por algo que tengamos que decidir. Debemos de entender que el Señor es todo lo que tenemos y que en Él esperaremos. Cuando usted y yo tenemos y vivimos con fe en Cristo Jesús, reconocemos voluntariamente, con fe que nace de nuestro corazón y convencidos de que necesitamos una ayuda y que esa ayuda la vamos a encontrar solamente en Cristo Jesús. Mire, la depresión no es algo sencillo, es una enfermedad que te arrebata la felicidad, que hace que la gente viva preocupada, que hace que la gente viva estresada, triste, sin un sentido de la vida, sin ganas de levantarse, con pensamientos oscuros y negativos que al final a muchas de esas personas terminan orillándolos a que atenten en contra de su vida. Hay una estadística bien tremenda y se la voy a decir. De 10 suicidios, 9 lo hicieron personas que sufrían depresión. O sea que el 90% de las personas que tienen depresión terminan también, más bien dicho, de 100 suicidios o del 100% de los suicidios, el 90% lo hacen personas que tienen depresión. Cuando vamos al texto bíblico de nueva cuenta, vemos que están en una situación terrible. Jeremías nos describe una situación difícil y es una situación
de desastre en que las personas se dejan morir poco a poco. Y así muchas veces nos pasa cuando enfrentamos situaciones complicadas, deprimentes. Nos dejamos morir poco a poco. Pero déjeme decirle, querido oyente, que en Cristo Jesús existe misericordia, existe gracia y existe amor para ti y para mí. Así que no importa la situación que estemos enfrentando, la invitación es que nuestra reacción sea como la reacción del profeta ahí en el versículo 24, porque la reacción del profeta Jeremías es buscar depositar su confianza en Dios con la certeza de que todo terminaría en algo bueno. Y hoy en día esa es la misma invitación para usted y para mí, porque no solamente la depresión nos hunde en el fango de la tristeza, también existen múltiples situaciones que nos alejan del Dios vivo y que no nos permiten disfrutar de una vida plena. Por ello es bien importante que reconozcamos la necesidad de que Cristo Jesús viva en nuestras vidas para que a través de Él se restablezca esa comunicación y esa relación personal con Dios. Y esto nos permita disfrutar de una vida plena. Fe es la palabra clave, es algo personal. Tener y vivir con fe en Jesús es lo que nos ayudará a ir venciendo la depresión. Y voy terminando porque mire, tener y vivir con fe en Cristo Jesús, creer en la fidelidad y misericordia de Dios, recordar que existe una esperanza y entender que se alimenta la depresión de lo que está en nuestro interior, nos va a ayudar a luchar contra esta enfermedad si es que la padecemos, pero también nos va a ayudar para que aconsejemos a alguien tal vez que lo esté padeciendo. Y finalmente, muchas personas mueren cada año a causa de los efectos de la depresión o por las enfermedades que acompañan a esta. Muchas personas están luchando con armas que no funcionarán a largo plazo. Sin duda alguna, querido oyente, Jesucristo es la respuesta que la Biblia nos enseña para los problemas de los seres humanos, y la depresión no es la excepción. Podemos triunfar sobre esta terrible situación y sobre muchas otras más si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y a lo mejor nosotros, como les decimos, no tenemos este problema o no habíamos escuchado qué podríamos hacer en contra de la depresión, pero hoy es un día en el que debemos dejar de que Cristo obre la maravilla que necesitamos en nuestra vida, o que le pidamos a Él que obre en alguien cerca de nosotros. Compartámosle esta buena noticia porque Jesús quiere rescatar a toda persona de la depresión, pero debemos permitir que Él obre. Y como dice el versículo 24, no olvidemos que el Señor es todo lo que tenemos y que en Él esperaremos. Pidámosle a Dios pues por aquellas personas que están sufriendo de esta situación tan terrible, porque como lo hemos visto el día de hoy, solamente en Cristo Jesús pueden encontrar la verdadera libertad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Padre, porque tú hoy nos has enseñado, Señor, que quieres que seamos libres totalmente, Señor. No solamente tú nos libertas del pecado, Señor, sino también nos libertas de todas las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida, Señor. Sabemos también que hay enfermedades que se producen en nuestra mente, porque a fin de cuentas también, Señor, muchas enfermedades se producen por la caída original del ser humano, Señor. Y las consecuencias del pecado también se traducen en enfermedades que, aunque nosotros tal vez no cometimos dicho pecado, Señor, son consecuencias que terminan afectándonos a nosotros, Señor. La depresión no escapa de eso. Sabemos que es una enfermedad que afecta a muchas personas. Y tal vez a alguien que está oyendo esta predicación, Señor, o que la va a oír en algún futuro, Señor, esté padeciendo por esta situación, pues para esa persona, Señor, tú tienes un mensaje, Señor, y ese mensaje es que en tu Hijo, a través de tu Hijo Cristo Jesús, pueden encontrar la verdadera paz y la verdadera libertad, Señor. Te pedimos que si hay alguien que padezca depresión, Señor, cerca de nosotros, podamos ser ese instrumento tuyo para poder llevarle esta palabra que lo liberte y le haga verdaderamente vivir una vida plena, Señor. Gracias te damos por este tiempo y todo esto te lo entregamos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.